Imagina esto, un solo anuncio, una sola decisión política, y de pronto el precio del acero cambia, las cadenas de suministro se tensan y dos economías profundamente conectadas comienzan a chocar. No es teoría, es el tipo de escenario que puede desatarse cuando entra en juego una guerra de aranceles. Y hoy, esa posibilidad vuelve a tomar fuerza entre México y Estados Unidos. La pregunta no es menor. ¿Qué pasaría si México decide aplicar un impuesto espejo al acero estadounidense como respuesta directa a presiones comerciales impulsadas por figuras como Donald Trump? La respuesta no es simple, pero sus consecuencias pueden redefinir mucho más que un sector industrial. Para entender la magnitud de este escenario hay que empezar por lo básico. Un arancel no es solo un impuesto, es una herramienta de presión económica. Cuando un país decide encarecer artificialmente un producto importado, lo que busca no es solo recaudar dinero, busca modificar el comportamiento del otro país. Busca obligarla a negociar, a ceder o a replantear su estrategia comercial. Es, en esencia, una forma de conflicto sin armas, pero con efectos reales en millones de personas. Ahora bien, el acero no es cualquier producto. Es la base de múltiples industrias: construcción, automotriz, infraestructura, maquinaria pesada. Todo depende, directa o indirectamente, del acero. Eso significa que cualquier cambio en su precio impacta de forma transversal en la economía. Y ahí es donde un impuesto espejo deja de ser una decisión sectorial y se convierte en una decisión estructural. Históricamente, Estados Unidos ha utilizado aranceles al acero bajo el argumento de proteger su industria nacional. Lo ha hecho en distintos momentos, incluyendo medidas que han afectado directamente a México. Bajo ese contexto, la idea de una respuesta simétrica, un impuesto espejo, parece lógica. Si uno sube, el otro responde. Si uno presiona, el otro contraataca. Pero aquí empieza la parte compleja. Porque México y Estados Unidos no son economías separadas. Son economías profundamente integradas. El acero no cruza la frontera una sola vez. Puede cruzarla varias veces en distintas etapas de producción antes de convertirse en un producto final. Un auto, por ejemplo, puede tener componentes fabricados en ambos países. Aplicar un arancel rompe esa dinámica. En el corto plazo, la primera consecuencia sería clara: aumento de costos. Empresas mexicanas que importan acero estadounidense tendrían que pagar más. Y esas empresas no absorben ese costo por completo. Lo trasladan a otras empresas, a proyectos, a consumidores. El resultado: inflación en sectores clave. Pero aquí viene el matiz importante. No todos los efectos son negativos. Un arancel también protege. Al encarecer el producto importado, se vuelve más competitivo el producto nacional. Eso puede impulsar la industria siderúrgica mexicana. Puede generar mayor producción interna, más empleo y mayor inversión en capacidad productiva. Entonces, ¿es bueno o es malo? Depende del horizonte. En el corto plazo, genera presión. En el mediano plazo, puede incentivar desarrollo. En el largo plazo, depende de cómo se gestione. Ahora, llevemos esto a un nivel más estratégico. Si México decide aplicar un impuesto espejo, no solo está reaccionando, está enviando un mensaje. Un mensaje de que no va a aceptar presiones sin responder, de que está dispuesto a usar herramientas similares, de que entiende el lenguaje del poder económico. Pero ese mensaje tiene destinatarios múltiples. Primero, Estados Unidos. Segundo, inversionistas internacionales. Tercero, el propio mercado interno. Y cada uno lo interpreta distinto. Para Estados Unidos, puede ser una señal de confrontación, una invitación a escalar. Porque en política comercial, muchas veces la lógica no es cooperativa, es competitiva. Si uno responde, el otro responde más fuerte. Y ahí es donde aparece el riesgo de escalada. Estados Unidos tiene muchas herramientas. Puede imponer aranceles en otros sectores. Puede presionar en temas regulatorios. Puede influir en flujos de inversión. Y México, aunque tiene capacidad de respuesta, no tiene el mismo tamaño económico. Eso no significa debilidad automática. Significa que cada movimiento debe ser calculado. Ahora, pensemos en el impacto en sectores específicos. El sector automotriz es uno de los más sensibles. Depende de acero de calidad, de suministro constante y de costos controlados. Un aumento en el precio del acero puede afectar márgenes, retrasar producción y alterar decisiones de inversión. El sector de la construcción también se vería impactado. Proyectos de infraestructura, vivienda, obra pública, todo podría encarecerse. Y eso tiene implicaciones sociales, no solo económicas. Pero también hay sectores que podrían beneficiarse. Productores nacionales de acero, empresas que logren sustituir importaciones, industrias que se adapten rápidamente a nuevas condiciones. Aquí entra un concepto clave: resiliencia, la capacidad de una economía para adaptarse a cambios externos. Y en ese punto, México tiene fortalezas, pero también vulnerabilidades.
Una de sus principales fortalezas es su ubicación. Su cercanía con Estados Unidos lo convierte en un actor clave en cadenas de suministro. El fenómeno del nearshoring ha reforzado esa posición. Empresas buscan producir más cerca del mercado estadounidense y México se vuelve una opción natural. Pero esa misma cercanía también es una dependencia. Cuando el principal socio comercial toma medidas agresivas, el impacto se siente con más fuerza. Por eso, un impuesto espejo no puede analizarse aislado. Tiene que verse dentro del marco del TMEC. Este acuerdo establece reglas claras sobre comercio entre los tres países. Incluye mecanismos de resolución de disputas, límites a ciertas prácticas y compromisos de estabilidad. Si México impone un arancel, Estados Unidos podría argumentar que se está violando el acuerdo. Eso podría llevar a paneles de controversia, a procesos legales, a decisiones que tardan meses o años. Mientras tanto, la incertidumbre crece, y la incertidumbre es enemiga de la inversión. Las empresas no invierten cuando no saben qué va a pasar. No expanden, no arriesgan, esperan, y ese esperar puede frenar crecimiento. Ahora, llevemos el análisis al plano político. Las decisiones comerciales no son solo técnicas, son políticas. Y en Estados Unidos, figuras como Donald Trump han demostrado que los aranceles pueden usarse como herramienta electoral, como símbolo de defensa nacional, como mensaje a su base. Si México responde con un impuesto espejo, también está entrando en ese juego político. Está diciendo, no solo reaccionamos, también jugamos. Pero aquí hay una diferencia clave. Estados Unidos puede usar aranceles como herramienta política interna con menor costo relativo. México tiene menos margen. Por eso, la estrategia mexicana tendría que ser más fina. No solo responder con inteligencia. Elegir bien el nivel del arancel. Elegir bien el momento. Elegir bien el mensaje. Y sobre todo, preparar el terreno interno. Porque sin preparación interna, cualquier medida externa se vuelve más costosa. Eso implica apoyar a industrias afectadas, facilitar acceso a financiamiento, promover sustitución de importaciones, invertir en infraestructura, fortalecer cadenas productivas. Y aquí es donde el debate se vuelve más profundo. ¿Debe México responder con un impuesto espejo? La respuesta no es binaria. No es sí o no. Es cómo, cuándo y para qué. Si se hace solo como reacción emocional, puede ser contraproducente. Si se hace como parte de una estrategia integral, puede ser una herramienta poderosa. Ahora, imaginemos el escenario más extremo. Una guerra de aranceles sostenida. México responde. Estados Unidos escala. México vuelve a responder. Y así sucesivamente. En ese escenario, ambos países pierden, pero no necesariamente en la misma proporción. Estados Unidos tiene mayor capacidad de absorción. México tiene mayor exposición. Eso obliga a pensar en algo más allá de los aranceles. Obliga a pensar en estructura económica, en diversificación, en autonomía, porque la verdadera fortaleza en una guerra comercial no está en el golpe inicial, está en la resistencia, en la capacidad de sostener la presión sin colapsar. Y ahí es donde México tiene un desafío histórico: reducir dependencia, diversificar mercados, fortalecer industria interna, invertir en valor agregado. Porque mientras más dependiente es una economía, más vulnerable es en una guerra de aranceles. Y mientras más diversificada, más margen tiene. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué pasaría si México aplica un impuesto espejo al acero estadounidense? Pasaría que el comercio se tensaría, que los costos subirían, que la política se movería, que las negociaciones cambiarían, que la economía se ajustaría. Pero sobre todo, pasaría que México estaría tomando una decisión de alto impacto. Una decisión que no se mide en días, se mide en años, y que define no solo una respuesta, sino una postura. Porque al final, en el juego global de comercio, no gana quien reacciona más rápido, gana quien piensa más lejos. Y esa es la verdadera batalla.